F en minúsculas H M, que es 2012 Fisiología Humana de Medicina, ¿vale? Entonces, pues con ese código deberíais de poder entrar y que os dé de alta en la asignatura, aunque no estéis matriculados todavía. De manera que así, durante estos días, si todavía no tenéis hecha la matrícula, podáis acceder sin ningún problema. Lo podéis probar y si no funciona, me lo decís, porque así lo tenemos más fácil. Siguiente cuestión. En el campus virtual tenéis también la referencia al libro, a las normas del curso, etcétera y demás. Es importante que veáis las normas del curso. Las normas del curso son muy parecidas a las del curso pasado, de manera que ya tenéis una orientación de cómo funciona esta asignatura en nuestro departamento, pero tienen unas pequeñas variaciones en algo referente a los exámenes que no debe ser lo que más os interesa. Pero por si acaso es bueno mirarlo. No vaya a ser que luego en los exámenes resulte que no sea como vosotros pensabais. ¿Vale? Entonces, es interesante verse las normas. Primer punto. Segundo punto, vamos a empezar a estudiar ahora la fisiología del aparato respiratorio. La fisiología del aparato respiratorio, en principio, yo voy a seguir este libro que es el West, Fisiología Respiratoria, y otro que es Fisiología y Fisiopatología Respiratoria, también vale, es el mismo, tiene el mismo trozo más otro trozo. Esto también forma parte de la fisiología de algunos libros de texto de fisiología, porque West escribe muchos libros de fisiología y el propio trozo pues está en muchos libros y muchos otros lo copian porque es un clásico de la fisiología el que ha fabricado este libro, ¿vale? Vale también, como siempre, cualquier otro libro. Para las preguntas me vale impugnarlo con cualquier libro de fisiología, incluidos con los que yo no estoy de acuerdo, y no vale, ya sabéis, ni los apuntes ni los vídeos. ¿Está claro? En respiratorio se confunde uno mucho, yo incluido, y entonces no conviene. Hay que mirarlo todo con ojos críticos, de manera que vale lo que ponga el libro, vale también lo que ponga cualquier libro de fisiología de respiratorio, pero no valen los apuntes, no vale, lo he dicho yo en clase, ni aunque esté en el vídeo, para impugnar las preguntas. Puede que sí, puede que no, mientras que lo de los libros vale seguro. En respiratorio es muy frecuente confundirse en las preguntas, porque uno las mira con buena intención, pero te llevan al huerto. De manera que la otra cosa esencial que os doy como consejo es que es fundamental resolver los problemas. Los problemas de respiratorio, en cambio, son problemas que tienen dos partes. La conceptual es compleja, a veces, unos conceptos peculiares, porque no sé por qué viene uno muy mal educado previamente y tiene unos conceptos previos que te confunden. Pero si eres capaz de liberarlos, pues muy bien. Si no, la ventaja es que los problemas también tienen una parte semimecánica que es relativamente fácil de incorporar en este periodo de tiempo que tenemos de aquí hasta el examen de respiratorio. Y entonces yo os aconsejo que hagáis todos los problemas, que vengáis a los seminarios, resolváis el tema de los seminarios y los problemas, porque es en respiratorio casi tan importante o más que el test para aprobar. Porque en cambio, si haces eso, es relativamente fácil, y todos los años sucede, que hay muchas personas que sacan un 10 en el problema. Vaya, que gracias a tener el 10 en el problema, te puedes permitir el lujo de haberte confundido al interpretar alguna pregunta que tú te creías con buena voluntad que era de esa manera y luego era de otra. Y además, cuando tú lo ves luego la solución correcta, dices, pero qué burro soy, si era evidente. No es que tú estés convencido, no, es que al ver la contestación correcta, dices, si era evidente. También pasa con los enfermos y es más peligroso. Pero no por ello hay que dejar de asumir el reto de hacerlo correctamente y aprender de los errores. Porque si uno nunca piensa que se ha equivocado, no corrige el error que ha cometido.
y sigue equivocándose con el siguiente paciente también. Y ese ya no tiene la culpa. El primer error no pasa nada, pero los siguientes errores ya sí son culpa tuya de no haberlos corregido. ¿Vale? Bien, vamos a ver si empezamos hoy a estudiar un poquito de la respiración. Como también es el primer día, vamos a ver si intercambiamos un poco de opiniones y vamos a ver lo que vamos a ir estudiando durante el resto de los días. En primer lugar, ¿qué vamos a estudiar en la respiración? ¿Qué es la respiración? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué es la respiración? El intercambio de gases. Muy bien, ¿quién ha dicho? Bien, perfecto. Se puede leer, claro que se puede leer. O sea, vamos a ver, como siempre, nadie impide que lo que tienes... Otro problema es la ética a la hora de los exámenes, que ese es otro problema que a lo largo del curso tendremos que hablar en algún seminario, porque es muy importante que lo vayáis cogiendo en el momento actual. Y hemos tenido, desgraciadamente, varias situaciones desgraciadas en el curso pasado. Pero, cuando aquí estamos para pensar. Vale leer todo lo que pone, vale mirar en Google, vale todo, como cuando estás delante de los pacientes. Delante de los pacientes puedes pensar, si necesitas mirar una cosa la miras y no pasa nada, os lo prometo. Los pacientes, alguno a lo mejor al principio se desconcierta un poco, pero al cabo de un rato descubre que prefiere que mires a que te equivoques por no mirar. Con lo cual está bien, el intercambio de gases, la respiración. Entonces, ¿qué intercambio de gases tenemos nosotros en el organismo? ¿Y quién lo define? Como siempre, esto ya sabéis que es empezar a pensar en fisiología, que es quién define el intercambio de gases en el organismo. La diferencia de presión. ¿Y entonces quién genera la diferencia de presión? Hemos cambiado la pregunta. ¿Quién respira? No, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? O sea, fijaros, aquí tenéis dos elementos, la respiración externa y la respiración interna. ¿Quién define la respiración, la externa o la interna? ¿O en qué sentido es cada una? ¿O cuáles son los límites de cada una? ¿La externa de nuestra en qué consiste? En inspirar y expirar. Entonces eso está en relación con un término que sería la ventilación. ¿Vale? La ventilación. Wow. Y es una de las cosas que iremos estudiando. A ver, porque esto no quiere ahora. Bueno. No soy capaz de controlar todavía este programa bien, así que de momento vamos a ir razonando un poco sobre la marcha. Si está en mal sitio, lo siento mucho, ¿vale? Y si está mal puesto, también. Ventilación, ¿vale? Y ahora, ¿por qué esto no se mueve? Ah, qué bien. Bueno, vamos otra vez. Lo ponemos ahí. Ventilación. De manera que la ventilación formaría parte, y eso me parece bien, del intercambio de gases entre los pulmones y la atmósfera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Y eso intercambia netamente gases o no?
¿Qué hace la ventilación? O sea, la ventilación mueve el gas que está afuera, lo mueve para adentro del aparato respiratorio y lo saca del aparato respiratorio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué intercambio de gases se ha producido? ¿Hemos hecho algo con la atmósfera que la hemos modificado? Entre que entra el aire y sale, ¿hemos modificado algo la composición del gas? Sí. ¿Somos fabricantes de gas? Sí. Sí. Pero del gas que no os imagináis. Hay otro que también lo fabricamos, pero es más inconveniente. Y no forma parte del aparato respiratorio. Curiosamente. O sea, ese es un intercambio de gases que no forma parte del aparato respiratorio. Pero, dentro del aparato respiratorio, ¿cuál es el gas que nosotros fabricamos netamente? CO2, ¿cuál más? ¿Cuál? ¿Alguien lo ha dicho? Vapor de agua. Sí, señor, vapor de agua. El vapor de agua y el CO2, esos los fabricamos nosotros. ¿Y cuál consumimos? Oxígeno, ¿no? Como ha dicho aquí vuestra compañera. De manera que, en realidad, en la respiración, nuestro problema es que nosotros fabricamos CO2 y agua y consumimos oxígeno. Luego, ¿quién define el intercambio? De estos dos, ¿quién define lo que se intercambia? ¿Las células o la atmósfera? Las células. ¿De acuerdo todo el mundo? O sea, si las células no consumen oxígeno y no producen carbónico ni vapor de agua, ¿intercambiamos gases? Sí, pero solo uno de ellos. ¿Cuál es el único que intercambiaríamos aunque las células no hiciesen metabolismo? El vapor de agua. Muy bien. Porque el vapor de agua es que nosotros nos estamos evaporando todo el rato. Es una cosa curiosa. ¿Habéis pensado en ello? Pues es fundamental cuando uno tiene que hacer el equilibrio hídrico de un paciente que está, por ejemplo, en coma. Que es que no consiste solo en lo que bebe, en lo que orina o en lo que caga. Es que además se está evaporando el sujeto. Fijaros que ese descubrimiento fue de un sujeto que se quedó perplejo, porque dijo, bien, yo me voy a poner en una balanza. Y entonces, en un platillo donde él estaba, iban meando, cagando, dejando todo lo que él hacía. Y en el platillo contrario iban poniendo todo lo que le daban a comer tanto, pues ponían en el otro platillo tanto. Y todos los días perdía peso. Y estaba alucinado diciendo, bueno, ¿esto qué es? Pues esto es la perspiratio insensibilis. Pues esto es que yo pues me volatilizo de alguna manera que no soy capaz de encontrar. Posteriormente, nosotros ahora sí sabemos que esa volatilización que tenemos es que, como somos una solución salina, a 37 grados, el aire que entra en nuestro organismo se coloca a 37 grados y se satura en vapor de agua a 37 grados porque nosotros somos la solución salina. ¿Vale? Y sale como mínimo con esa composición. Ahora es un gas que se diferencia del atmosférico en que está a 37 grados y saturado en vapor de agua. Además que ya tenemos un gas que sería el atmosférico. ¿Vale? Ahora tenemos otro gas que sería el inspirado. El gas inspirado, ¿en qué se diferencia del gas atmosférico? En que el gas inspirado está a 37 grados y saturado en vapor de agua a 37 grados. De manera que ahora 47 milímetros de mercurio de presión, que lo veremos el próximo día cuando lo consideremos, visto desde el punto de vista de los gases, corresponden a vapor de agua que nosotros hemos puesto en la
mezcla de gases que hay en el aire inspirado. ¿Está claro? Si el agua venía, si el gas atmosférico venía con mucho vapor de agua y muy caliente, lo enfriaríamos, pero no es la situación más habitual, porque tendrías que estar viviendo en un sitio tropical y a más de 37 grados. Y por eso en esas situaciones el calor es mucho más insoportable, porque si no, en cualquier otra condición, nosotros estamos evaporando y perdiendo por tanto calor, simplemente intercambiando gas con la atmósfera, porque lo saturamos en vapor de agua a 37 grados. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con esa concepción? De manera que ya tenemos, por un lado, una primera modificación que hacemos nosotros en el gas atmosférico cada vez que hacemos inspiración y expiración. Y ahora la segunda modificación corresponde al intercambio precisamente puramente respiratorio, que es, aunque todos los demás intercambios también están, curiosamente no forman parte de la respiración, aunque sí los tendremos que tener en cuenta cuando estudiemos cómo funcionan la composición de los gases. Y de la respiración ahora va a haber un consumo de oxígeno y una producción de carbono. ¿Estamos de acuerdo? De manera que eso nosotros lo podemos ver de dos maneras, como el cociente respiratorio, R, pero vamos a ponerlo con lápiz, que a lo mejor es más fácil, R, que sería igual a la producción de carbónico partido por el consumo de oxígeno. ¿Vale? En condiciones normales, ¿se produce el mismo carbónico que oxígeno se consume o no? No. ¿Por qué? ¿Quién define cuánto se produce y cuánto se consume? No paras de hablar, ¿eh? No has cambiado. Del año pasado a este no has cambiado. A ver, cuéntanos. No, ¿qué va? Es al revés, es fenomenal que hables, porque todos los demás están esperando a que hables, ¿no? Ese es el problema. No debéis estar esperando a que hable él, porque entonces vosotros perdéis. Él gana, lo habéis comprobado el año pasado, por la nota. O sea que es que, en el fondo, participar más, resulta que al final vas y obtienes mejor nota. Es una cosa curiosa. De manera que los demás también podéis pensar y participar. Venga. ¿De qué va a depender el carbónico que consumimos, el oxígeno que consumimos y el carbónico que producimos? De la actividad metabólica de las células. Perfecto. ¿Y esa actividad metabólica en qué consiste? ¿Cualquier actividad metabólica de las células consume oxígeno y produce carbónico? ¿Hay algún tipo de metabolismo que no consuma oxígeno y produzca carbónico? El anaerobio. De manera que, fijaros que la actividad respiratoria de las células está asociada a las mitocondrias y a la actividad metabólica aerobia. ¿Vale? No a la anaerobia. Y entonces, ¿esa actividad en qué consiste? En transformar principios inmediatos en CO2 y agua. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y si no se consume oxígeno, se puede generar CO2? ¿Sí o no? Pregunta. ¿Alguien conoce alguna forma de generar CO2 sin consumir oxígeno? Todavía no. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, venga, cualquiera de los dos. ¿Eh? En la fermentación.
La fermentación normalmente en los humanos es escasa fuera del otro gas que habíamos dicho y no forma parte del aparato respiratorio. O sea, en las bacterias intestinales sí hay procesos fermentativos, pero en las células humanas no forma parte de la fermentación de uno de los procesos metabólicos habituales que yo conozco. Pero en el metabolismo anaerobio sí se generan componentes ácidos que se amortiguan y generan, a través del bicarbonato, generan CO2, ¿vale? Pero mucho menos. De manera que, por un lado tenemos que la verdadera respiración aparentemente ya la hemos centrado en que corresponde al intercambio celular, o sea, al consumo de oxígeno que hagan las células y a la producción de carbónico que tengan las células, ¿vale? Y en la atmósfera se intercambia todo el oxígeno que consumen las células. En el aparato respiratorio se intercambia todo el oxígeno que consuman las células, solo parte, más que lo que consuman o solo lo que consuman. Más. ¿Y a dónde va? El oxígeno que no se consume, ¿por dónde sale? A ver. Tú, a nivel de los pulmones, ¿puedes intercambiar más oxígeno que el que consumas? ¿A dónde iría? A la sangre. ¿Y a dónde va? Se queda diluido y entonces, como vuelve, ya no se intercambia. Con lo cual está en equilibrio. O sea, si yo no consumo oxígeno y no produzco carbónico, ¿hay intercambio de gases a nivel del pulmón, de gases respiratorios? Pregunta. ¿Votos a favor? Si yo no consumo, o sea, tengo todo el metabolismo anaerobio. Eso sucede en algunos intoxicados con determinados venenos y suelen ser generalmente bastante mortales. Si yo no tengo actividad metabólica aerobia, ¿consumo oxígeno y produzco carbónico? No. ¿Intercambio con la atmósfera oxígeno y carbónico? No. Llego al equilibrio, estoy en equilibrio y ahora simplemente mi sangre está en equilibrio todo el rato y no se consume y no se produce, pues lleva lo que tenga que llevar, pero no intercambia. Una cosa es lo que lleva la sangre y otra cosa es lo que intercambia como flujo neto. Siempre hay un intercambio molecular, pero que si no genera flujo neto, nosotros no lo consideramos o no se refiere uno a él normalmente como intercambio. ¿Está claro? Normalmente cuando uno se refiere a los intercambios se está hablando de flujos netos, no de movimiento molecular, que ese siempre existe. ¿Vale? De manera que ya tenemos que en principio lo que se va a respirar y lo que se va a intercambiar, y esto curiosamente hoy se os va a quedar bastante claro, pero lo importante es tenerlo claro luego. Por eso, porque luego volvéis otra vez al concepto antiguo y os parece que será lo que entra. Si respiro más, pues habrá más oxígeno en la sangre. Si respiro más, habrá más oxígeno en la sangre. Sí, pero muy poquito. Pero muy poquito. ¿Vale? Sí, pero muy poquito. ¿Vale? Y entonces, el problema que tiene uno, y además solamente habrá flujo neto en el momento en que estoy cambiando de situación. De manera que un sujeto, por ejemplo, que tiene una insuficiencia respiratoria y tiene una PCO2 alta, por ejemplo, y una PO2 baja, ¿está intercambiando todo el carbónico que produce y todo el oxígeno que consume? ¿Sí o no? Un sujeto que lleva, por ejemplo, una semana en una insuficiencia respiratoria, ¿intercambia todo el oxígeno que consume y todo el carbónico que produce?
Votos a favor de sí. Votos a favor de no. Error. Eso sería un sujeto que no lleva una semana, dura un ratito, punto, y se muere. Porque si no intercambia lo que produce y no elimina, si no elimina lo que produce e incorpora lo que consume, ya lo hemos visto en fisiología, y eso sí es pensar con ojos fisiológicos, eso dura escasamente un rato. Al cabo y es un rato en el que el sujeto está empeorando o mejorando, pero no está malo. Que si uno está malo, estable, crónico, está en una situación que está con un problema, pero con un problema que elimina lo que a expensas precisamente de tener una PCO2 alta y una PO2 baja. ¿Estamos o no? Y ese es un concepto muy importante de lo que yo os digo, de comprender la fisiología, como siempre, de verdad. No de saber unos conceptos tontos, sino de comprender, de ver la realidad con ojos fisiológicos. Si un sujeto mantiene estable una determinada variable, es que está eliminando lo mismo que incorpora o incorporando lo mismo que elimina, depende cómo lo estemos mirando. ¿Vale? Y si no, lo que pasa es que esa variable está cambiando. No es que esté alta o baja, es que está cambiando, que es diferente. Pasa como con el voltaje. O sea, cuando está cambiando, sí es cierto que el sujeto no está intercambiando lo mismo que produce ni lo mismo que consume. Pero eso solo puede durar un rato, porque al cabo de un rato o todo el sujeto se ha quedado sin, o todo el sujeto se ha convertido en. ¿Estamos? Por muy poco que sea, a poco que yo me quede todo el rato con un poco más de oxígeno del que consumo, al cabo de un rato sería oxígeno. Y si elimino más de lo que produzco o menos, al cabo de un rato o me he quedado sin CO2 o soy todo CO2. ¿Estamos? Bien, ese concepto también es muy importante. De manera que, por un lado, la respiración la define las células. Por otro lado, la relación entre carbónico y oxígeno va a depender de la actividad metabólica y del principio inmediato que estemos consumiendo. ¿Vale? De manera que el cociente respiratorio, en principio, en promedio, en un humano, es aproximadamente 0,8. Quiere decir, consumimos un poco más de oxígeno que carbónico producimos. ¿Vale? Porque solo los hidratos de carbono tienen un cociente de 1 y todos los demás, si os fijáis en la fórmula molecular, requieren más oxígeno para convertirse en CO2. Con lo cual, cualquiera de los principios inmediatos, excepto los hidratos de carbono, tienen un consumo de oxígeno mayor que carbónico produce. ¿Y puede ser que el cociente respiratorio sea mayor que 1? Sí. Pero ¿cuál es la condición para que eso sea? Una que ni os podéis imaginar. Pues cuando yo estoy consumiendo principios inmediatos que no son hidratos de carbono, que son hidratos de carbono para generar principios inmediatos que tienen menos oxígeno, que son las grasas. Entonces, si yo estoy consumiendo hidratos de carbono para generar grasas, ¿qué proceso estoy haciendo? Engordando. Por eso, cuando decían, en las clínicas de adelgazamiento y tal, hacen esto, miden el cociente respiratorio para controlar cómo está el proceso. No quiere decir que un cociente respiratorio menor de 1 no quiera decir que estás engordando, pero sí que es seguro, si tienes un cociente respiratorio mayor que 1, es imposible conseguir si no estás engordando, porque estás metabolizando hidratos de carbono y generando grasas. ¿Vale? De manera que el cociente respiratorio nos sirve, por un lado, para saber cómo está el intercambio. Por otro lado, para saber qué principios inmediatos se están realizando. Y se controla por los elementos que controlan el metabolismo. De manera que fijaros que la actividad respiratoria, al final, está controlada fundamentalmente por los elementos que controlan el metabolismo, que son las hormonas.
Bien. Entonces, en resumen, si os fijáis, durante la ventilación, nosotros cogemos un aire de la atmósfera. Ese sí se llama aire. Aire es porque tiene una composición específica de aire. ¿Vale? ¿El aire qué composición tiene? ¿Alguien ha oído una canción por ahí? Aire, ¿no? ¿Qué decía? ¿Qué es lo que más tiene? ¿Qué es lo que más tiene el aire? ¿Oxígeno o nitrógeno? ¿Cuánto tiene de nitrógeno? ¿El 79%. Si el 79% de nitrógeno puede tener algo que sea más que nitrógeno, no. Nitrógeno inútil por otras partes, porque o sea, entra y sale y no lo consumimos ni lo producimos. Fijaros qué tristeza. Lo que más movemos es un gas que de verdad no respiramos, que es el nitrógeno. ¿Vale? Y ahora, luego tiene otra pequeña parte que es de oxígeno, que vamos a considerar que es aproximadamente el 21%. ¿No? 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno, tiene un fallo. Y es que no es exacto, ¿vale? Porque realmente son fracciones. Pero para nosotros las fracciones como si no cuentan. Porque lo siguiente que tiene, ¿qué es? Argón, como habíais dicho. Sin forma definida, es lo que dice la canción. ¿No? Entonces, el argón es un porcentaje pequeño, en general. Y del resto, ya ni hablar. Y entonces CO2, ¿tiene CO2 el aire atmosférico? ¿Tiene CO2? Sí. ¿Cuánto? Pues muy poco, ¿no? O sea, tampoco que ni lo vamos a tener en cuenta. Para nosotros, el CO2 que hay en la atmósfera será interesante para el efecto invernadero, será interesante para otros efectos físicos, pero para el porcentaje de gas que corresponde a carbónico en la atmósfera es despreciable a nivel porcentual. A nivel por mil ya no, pero a nivel porcentual es despreciable, ¿vale? Entonces nosotros cogemos ese aire, lo calentamos a 37 grados, lo saturamos en vapor de agua, le quitamos una proporción de oxígeno, le añadimos una proporción distinta de carbónico y sale otro. ¿El volumen de aire que expiramos es el mismo que el que inspiramos? Es prácticamente imposible. O sea, es prácticamente imposible que el volumen de aire que tú expires sea el mismo que inspiras. Con lo cual, uno de los problemas que vamos a tener en el respiratorio es que hay que definir cuál es el que nosotros vamos a medir como elemento interesante. ¿El que inspiras o el que expiras? A ver, pensad, ¿cuál os resulta más interesante? ¿El aire inspirado o el aire expirado? ¿Con I o con E? Votos a favor de la I. Votos a favor de la E. Bien, sí señor, esta vez hemos dado en el clavo. El importante es el expirado, que es el que ha realizado el intercambio, es el que sale de nuestro cuerpo. ¿Vale? Bien. ¿Y ese qué tiene sobre todo? Lo que más tiene el aire expirado, ¿qué va a ser? Nitrógeno, sí señor, el 79%. ¿Vale? No ha cambiado prácticamente, o sea, Si consideramos el gas seco, si le quitamos el vapor de agua, entonces sí que el 79%. En la realidad no lo es porque le hemos añadido un poquito de vapor de agua, que le restaremos cuando hagamos los cálculos. ¿Vale? Lo siguiente que tiene, ¿qué es? ¿Oxígeno o carbónico? A ver, votos a favor del oxígeno. Votos a favor del carbónico. Todos los que han votado a favor del carbónico consideran que la respiración boca a boca es un asesinato.
¿Es una forma de putear al vecino dándole CO2? ¿O es una forma de aportarle oxígeno al sujeto que está sin respirar? De manera que a partir de ahora está claro que el oxígeno que nosotros echamos da para que respire otro. Con lo cual, nitrógeno primero, oxígeno después, carbónico después. Esta pregunta que sale todos los años, en todos los exámenes de febrero, de junio, de septiembre, en todos los años, son las que más falla la gente. Porque se os va el pensamiento a la magia, y entonces el oxígeno es bueno y tiene que entrar, el carbónico es malo y tiene que salir, y cambian las cosas sin tener por qué, y dice, bueno, aquí hay mucho más carbónico que el otro, y dice, bueno, ¿y quién ha echado ese carbónico para que sea más que lo otro? O sea, pues no, hay que pensar en los fenómenos físicos, ¿vale? ¿Cómo estamos de hora? Ah, ¿va mal? ¿Qué hora es? Ah, entonces aquí lo dejamos, perdón. Yo me creí que estábamos... Bien, lo dejamos aquí, mañana seguimos. Espero que mañana ya me haya afianzado un poco más con esto.